Seguimos con Acceso. Conéctate a la web de Instructor accesosinlimites.com. Aquí la verdad no es censurada. Como habíamos anunciado, tenemos a José Hernández Che, abogado de este pueblo, y le hemos invitado a conversar un poco sobre el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, y conocer un poco más que sirva de orientación estos temas aquí en Acceso. Che, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Judy, Buenas Alfonso tardes, sí. Y todos los amigos que son muchos de Acceso Sin Límites. Gracias. Che, ¿por qué se está hablando tanto del Tribunal Superior Electoral y no se habla de la Corte de Justicia? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a conocer un poco más. Pues conocíamos hasta hace poco, la Suprema Corte de Justicia era lo máximo, pero ahora hay otros, no sé si llamarles reglamentos, otras leyes, donde pasa a ser esto diferente. ¿Cómo es que se mueve eso? Correcto, miren, a raíz de la proclamación de la Constitución, que precisamente ahora va a cumplir 3 años, el 26 de enero del 2010, se proclamó la nueva Constitución, donde se establece el Estado Social y de Derecho, que es una obra a imagen y semejanza en términos ideológicos, políticos y prácticos del presidente Leonel Fernández, que fue el gran auspiciador de foros, de debate, pero que en definitiva la esencia de esa consulta, que era que debía hacerse una constituyente, no se hizo, y se hizo por la vía ordinaria, que es con la convocatoria de las asambleas. La Asamblea Nacional, que la forman cuando se reúnen los diputados y los senadores, crean la Asamblea Nacional. Se constituyen, dicho sea de paso, los diputados y los senadores en constituyente. La Constitución del 2010 dio un paso gigante en lo que es el nuevo ordenamiento del Estado dominicano. Nicolás hablaba de la Suprema Corte de Justicia. Hasta ese momento, la Suprema Corte de Justicia era el órgano superior del Poder Judicial, desde el Juzgado de Paz, el Juzgado de Primera Instancia, la Corte de Apelación y la Suprema Corte. Recordemos que 10 o 12 años atrás, 15 años atrás, hasta los diferendos electorales iban a la Suprema Corte de Justicia, porque pasaban de la Junta Central Electoral a la Suprema. Con la creación y la promulgación de la nueva Constitución, que dicho sea de paso, las constituciones tienen efecto inmediato de aplicación, se crean 2 altas cortes, que es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral se constituye en el máximo en materia electoral, que dicho sea de paso, es bueno que se establezca el rango constitucional a partir del artículo 214 hasta el 220 de la Constitución. Se define constitucionalmente lo que es el Tribunal Superior Electoral y dice cuáles son los órganos electorales, que son 3 fundamentales, que es el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y los partidos políticos, porque los partidos políticos son instituciones que existen, que tienen sus reglamentos y son los que dinamizan también la actividad política. Con la creación de esta alta corte, en la práctica hubo una discusión y hubo 2 vertientes en materia de doctrina y de pensamiento jurídico. Muchos expertos en materia constitucional establecían que lo que debía hacerse era la 4ª Sala Constitucional Electoral de la Suprema Corte. Y un grupo de juristas establecían que debía quitarse las atribuciones a la Suprema Corte y crear 2 órganos diferentes. Uno especializado en materia electoral, como es el Tribunal Superior Electoral, y uno que fuera el garante de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, que lo engloba todo, pero en la práctica y los procedimientos determinan cuáles hechos, cuáles circunstancias, cuáles casos van por justicia ordinaria hasta la Suprema Corte, cuáles al Tribunal Electoral, que es específicamente y netamente los asuntos electorales, pero no solamente los partidos, porque por ejemplo, si la Asociación Médica tiene unas elecciones y se impugnan las elecciones, se recurre ante el Tribunal Superior Electoral. Okay. Elecciones de cualquier tipo en el país. Todo lo que tenga que ver con institución que tenga directiva, que tenga que ver con toma de decisiones. Perfecto. Así que ahí queda aclarado ya la diferencia que por qué hablamos del Tribunal Superior Electoral cuando se habla que se declaró de elecciones o de cualquier cambio que haya en directiva dentro de o expulsión en el caso del PRD recientemente. Por eso se habla del Tribunal Superior Electoral. Entonces, jerárquicamente, ya vemos de que la Suprema Corte de Justicia está prácticamente al lado del Tribunal Superior Electoral y también del Tribunal Constitución. Dependiendo del caso, pues ya se establece a cuál de los 3 iría.
Claro, Así es. en materia electoral la Suprema no tiene atribuciones. En materia electoral la Suprema no tiene atribuciones. En materia electoral los órganos son la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral y los partidos políticos. El Tribunal Superior Electoral, siempre se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia tiene un vínculo con jueces que ha puesto el presidente del mismo, o sea, y los mismos tribunales que fueron creados, porque lo eligió el presidente. En encabezando. el Tribunal Superior Electoral no hay ese temor. En el Tribunal Superior Electoral, Judy, el asunto es todavía más pecaminoso. ¿Por qué? Porque es un tribunal que nació con el pecado original, por decirlo en términos, y ahí pasamos ya al aspecto político, pero sin dejar de apartarnos de la normativa legal. La Suprema Corte de Justicia siempre, hasta en la época más oscura de Trujillo, se manejaban los magistrados con decisiones de apego a la ley, porque en síntesis, la Suprema con el recurso de casación lo que determina es si se aplicó bien o mal la ley. Siempre la Suprema ha mantenido, con raras excepciones, una línea estricta de pegado a la ley. Y la actual Suprema también va por el mismo camino. Y la Suprema que dirigió el doctor Subero Isa, en este país vamos a añorarla y por muchos años se va a hablar de esas decisiones y del avance que tuvimos. Pero en el caso de las altas cortes, que son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, los magistrados que componen, y específicamente el Tribunal Superior Electoral, que son 5 jueces, 4 los designó Leonel Fernández y 1 Miguel Vargas. Incluso Marino Mendoza, que el magistrado Marino Mendoza era miembro de la Comisión de Disciplina del PRD, y con una carta de sugerencia de Miguel Vargas se convierte en magistrado del Tribunal Superior Electoral. Se supone que los jueces, en este caso del Tribunal Superior Electoral, debieron llegar a ese puesto por medio de exámenes, como supuestamente hacen con los magistrados de aquí. Y digo supuestamente porque yo sé que es un desastre también. No, en el aspecto formal y apegado a la ley, la Constitución establece que los jueces del Tribunal Electoral lo designa el Consejo de la Magistratura. Y todos recordemos que hubo vista pública. El presidente, el Consejo de la Magistratura, y tenemos que explicar, lo forman el presidente de la República, el presidente del Senado, un senador que no sea del partido del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado que no sea del partido del presidente de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando que ese órgano, que es el máximo órgano del Poder Judicial... Ya entendí por qué dices que nació con el pecado. Entonces, cuando se eligen estos magistrados, la Constitución del 2010 establecía un plazo de 2 años. Y recordemos, señores, el esfuerzo que hizo Leonel Fernández en comprar el favor de adeptos y no adeptos, de parte de su partido y parte que no eran de su partido, para poder tener la mayoría congresional en las elecciones del 2010. Entonces, es ese Consejo de la Magistratura que de manera formal ve los expedientes, pero todos sabemos que ahí nadie iba a ser tomado en cuenta. Incluso muchísimos jueces, muchísimos abogados de vasta experiencia, de solvencia moral, no son hoy magistrados, porque si el Tribunal Superior Electoral, Judy, Nicolás, amigo televidente, es el órgano que tiene la última palabra en materia de diferendo de los partidos políticos, de los conflictos de los partidos políticos, de las instituciones políticas, no va a ser compuesto por ex militantes de los partidos políticos. Y digo es porque, por ejemplo, la magistrada Mabel Félix duró como 8 años en el Consejo de Drogas y pasa al Tribunal Electoral. Un ex magistrado que era fiscal de Santo Domingo también forma parte del tribunal. O sea que la composición de ese tribunal es de 5 dirigentes políticos que a partir de la asignación por el Consejo de la Magistratura se convierten en magistrados, pero sin tener escuela, sin tener historial y sin tener tampoco ninguna independencia funcional. Entonces, las decisiones de ese tribunal, que deben ser a la luz de los procedimientos y a la luz del derecho, basada en lo que establece la ley orgánica, que por cierto, la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral fue promulgada el 19 de enero de 2011. Y yo le voy a leer solamente un artículo
que es de la competencia, de las atribuciones del tribunal. El artículo 13 dice de las atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Y está, para que los amigos televidentes sepan, por ejemplo, una atribución del tribunal es la rectificación de acta de nacimiento. Antes se hacían en toda la Cámara Civil de cada pueblo. Ahora todo el país debe enviar las actas civil para corregirla al Tribunal Superior Electoral vía la Junta Electoral correspondiente. Pero con relación a los conflictos internos de los partidos, dice el acápite 2 del artículo 13, conocer los conflictos internos que se produjeran en los partidos y organizaciones políticas reconocidas o entre estos sobre la base de apoderamiento por una o más de las partes involucradas y siempre circunscribiéndose su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos de cada partido. Pero ese inciso 2 tiene un párrafo que dice: para los fines del numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante si en ello no estuvieran envueltos discusiones de candidatura a cargos electivos o a cargos internos directivos de los partidos. Cualquier parecido con lo que está sucediendo con el PRD es pura coincidencia. ¿Por qué? Porque sencillamente, en principio, ustedes recuerdan que fueron los organismos del PRD los que sancionaron, no expulsaron al presidente del partido, Miguel Vargas, por la complicidad demostrada y por la no participación y por la no incorporación a la candidatura del candidato de su partido que ganó la convención, el ingeniero Hipólito Mejía. Y ese diferendo que fue convocado y fue con una asamblea con más del 90% de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, cuando se apodera el Tribunal Electoral, que lo apoderan el grupo pequeño que tiene el presidente del partido, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral lo revoca. Y ahí no se estaba discutiendo ni candidatura, porque la candidatura siempre cuando hay una convención que yo gané, que me quitaron, y se está hablando que establece la ley a cualquier dirigente. No dice que al presidente de una organización no se puede sancionar, porque en todas las organizaciones el rango más grande que... ¿Cuál era la sanción en ese momento, a Miguel? La suspensión. La suspensión, no la expulsión, la suspensión por 2 años. Pero el tribunal violó su propia ley orgánica, porque ni era un conflicto post-convención ni era por candidatura, era una sanción disciplinaria de los organismos. Y estamos hablando que una comunicación que la suscriba el secretario de organización. O sea, en esa ocasión nada tenía que ver el Tribunal Superior Electoral. Sí, en esa ocasión el tribunal debía declararse incompetente, porque no era su atribución, porque era un conflicto interno de carácter disciplinario, no era para decir quién ganó o no la convención, o que Nicolás Pérez fue a una convención en La Vega y ganó y después pusieron a Juan Manuel como candidato a diputado. Claro, no, era una sanción disciplinaria a lo interno, aplicando los reglamentos de un partido. ¿Qué se espera entonces, Che, para el encuentro de esta tarde? ¿Será legal o estará también en los tribunales, en el Tribunal Superior Electoral? La convocatoria de hoy es totalmente legal, porque los organismos son los que dirigen las instituciones. Lo de hoy es una reunión de la comisión política. La comisión política es el equivalente a lo que es en el PLD del comité político, solo que en el PRD la comisión política tiene una matrícula de 325 personas. Y de esas 325 personas, la 3/3 parte suscribieron una comunicación, está depositada en la Junta Central Electoral. Incluso en fruto de esa diligencia se obtuvo la copia certificada de quiénes son los reales miembros de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, porque de manera sorpresiva, hasta hoy presidente del partido, Miguel Vargas, el 18 de mayo, Judy Oye, el 18 de mayo del año pasado, a 2 días antes de las elecciones, sobre un listado, él mismo, de un famoso comité ejecutivo y una comisión política, existiendo un listado fruto de una convención que determina quiénes son miembros de la comisión política y del comité ejecutivo,
Y cuando está todo el partido en la calle buscando el voto, trabajando, Miguel está generando y depositando un listado personal de él, poniendo a Juan por Manuel de manera, y eso no es así. Toda la decisión, y lo sabemos lo que manejamos hasta derechos societarios, que en una institución el presidente, el administrador, trabaja por delegación. O sea, tú no puedes hacer de manera personal una cosa cuando los organismos no han determinado. Entonces, en el caso de esta tarde, es una válida la asamblea. La comisión política tiene como punto, eso te iba a preguntar, como punto la revocación de esa sanción de que fue objeto el presidente Hipólito Mejía, el presidente en funciones Andrés Bautista, el secretario general Orlando Jorge y la secretaria de Organización Janilda Vázquez. Entonces, brevemente, ya nos quedan solo 3 minutos de programa. Con esta revocación, ¿queda automáticamente abolida o esto tendría que ir dónde? No, es al revés, Nicolás. La sanción legalmente no existe porque ni fue apoderado como debía ser. Porque la comisión política, la que recibe una denuncia y apodera a la comisión de disciplina. Entonces, el teatro que hizo Miguel con el apoyo del gobierno y todos los medios adeptos al gobierno, crearon un tribunal que no son los miembros del tribunal, un fiscal que no es el fiscal y sin estar apoderado. El caso de la comisión política, que es el órgano con calidad, lo que va es a demostrar y a declarar que eso no tiene validez. Pero más que eso, el punto más importante es que saldrá la fecha de la próxima convención. Hoy saldrá la fecha de la convención porque en el PRD un presidente real, orgánico, que funcione, fruto de la mayoría, y habrá también un presidente del PRD dispuesto a defender la población y dispuesto a que el PRD sea lo que debe ser, un partido que haga una real oposición, una oposición constructiva. ¿Ustedes tienen vislumbrado quién sería ese presidente? El que la mayoría decida. Hay varios compañeros que aspiran. ¿Se puede saber quiénes aspiran? Bueno, públicamente el compañero Peña Guava está apoyando, Emanuel Eque está apoyando, está aspirando, varios compañeros más están aspirando. Y todos saben también que en el caso de José Hernández Che, como presidente en funciones de Moca, también tiene su candidato. Pero sería en el momento oportuno que él lo anuncie si va a aspirar o no. Finalmente, ya no tenemos los créditos. Che, ¿aspira usted a diputado por esta provincia de Espaillat, que se habló aquí, Alfonso dijo, como nos queda 30 minutos de programa? 30 segundos. No, lo primero que yo aspiro, Nicolás, es a colaborar con reconstruir un partido, con hacer posible un partido que funcione, que sus organismos funcionen, que sus reglamentos funcionen, y después de ahí el que esté en política aspira a todo. Excelente respuesta, porque no se puede aspirar si ustedes no arreglan ese problema interno que tienen. Pero dejó la posibilidad también. Claro, dice que está en política aspira a todo. Así que fácilmente veremos a Che como candidato a senador del PRD. Che, mañana sería bueno que te comunicaras o nosotros para que nos dé los datos de todo lo sucedido allá. O esta noche, en la revista de la noche, podría suministrarnos algunos datos. Me comprometo públicamente a hacer eso. Perfecto. Tenemos un compromiso también con el licenciado Andrés, que de este jueves a viernes estará aquí con nosotros. Nos reconfirmará luego de esta tarde también. Señores, buenas tardes, Che. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, amigos televidentes. Nos vemos esta noche, si Dios lo permite, de 8 a 9. Y no se pierda los detalles que nos va a ofrecer José Hernández Che también, ya sea a través de la línea telefónica o personal, luego de esta reunión del PRD en Santo Domingo, que tanto el país completo está esperando los resultados. Hasta esta noche, si Dios lo permite. Buenas tardes y buen provecho.